Recibo un saludo cordial, profesora Rubiela Espinosa. Mi nombre es Evelyn Cerón Llori, del grado 74 de la institución educativa Juan Ambú. Hoy vamos a realizar los puntos 15, 16, 17 y 18 de la guía de sociales. Sin más que decir, comencemos. El primer punto, el número 15. Según Carlomagno, ¿qué se logra con la educación? Antes de hablar de eso, conozcamos a Carlomagno. Carlomagno, nacido el 2 de abril del año 742 a.C., también conocido como Carlos el Grande, fue rey de los francos desde el año 768 y el rey de Italia en el año 734. Tras numerosas victorias, fue proclamado como el primer emperador de Roma. Para Carlomagno, la educación era vital para la construcción y fortalecimiento de su imperio. La Escuela Palatina fue fundada por Carlomagno. Era parte de su plan para renacer esta cultura y fortalecer su imperio. Gracias a esta Escuela Palatina, el imperio se volvió en el centro educativo más renombrado de la época y sirvió de ejemplo para hacer más escuelas. En el año 787 emitió cartas a los obispos para presentarles el modelo de la Escuela Palatina, que iban a estar adentro de las catedrales, monasterios. Insistió en el concilio de Aquisgrán, ya que para Carlomagno la educación era vital. A mi parecer, la educación es un valor indispensable que cada persona debe tener porque ayuda en el desarrollo integral de un ser humano, de una familia y así llegamos a un buen país. Punto 16. Explique con sus propias palabras la importancia del Imperio Carolingio. Primero vamos a hablar sobre la extensión geográfica del imperio. Está ubicada en lo que hoy llamamos como Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y en la mayor parte de Alemania, Italia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Croacia. Por eso se le ha llamado a Carlomagno como el predecesor de la unidad europea. La primera y más importante acción que hizo Carlomagno fue la conquista territorial. Recordemos que a petición del Papa condujo su ejército a Italia, donde infligió la derrota decisiva a Desiderio, rey de los lombardos. Pero lo que a mi parecer es trascendental del Imperio Carolingio es la reforma educativa, que según la historia Carlomagno invitó o convocó a eruditos nacionales y extranjeros que convirtieron al imperio en el centro cultural de Europa. La reforma educativa hizo grandes e importantes aportes a la humanidad, como el latín medieval y la minúscula carolingio, que es un sistema que unificaría la escritura del imperio y sería la base para el latín actual. Punto 17. Organiza la sociedad en la pirámide. En el primer escalón tenemos al emperador y su familia, que son la máxima autoridad. En el segundo escalón tenemos a los asesores y caballeros, que son la nobleza. En el tercer escalón tenemos a los sacerdotes, que promulgaban la religión y oraban para que los caballeros les vaya bien en la guerra y ganen. En el cuarto tenemos a los comerciantes, que son la clase media. En el quinto tenemos a la clase trabajadora, que se constituía por campesinos y agricultores. Cada una de estas clases sociales eran inamovibles. Ejemplo, si un individuo campesino se enamoraba de una hija o hijo del emperador, se estaba prohibido casarse. Punto 18. De un ejemplo del Imperio Bizantino en cuanto a... Antes de hablar de eso, vamos a hablar un poquito del Imperio Bizantino. Se denomina bizantino o Bizancio a la parte oriental del Imperio Romano,
que su capital se encuentra en Constantinopla. El Imperio Bizantino duró 1000 años, desde el siglo V, después de la separación del Imperio Romano, hasta el siglo XV. A. Sistema de gobierno bizantino. La jerarquización social del Imperio Romano era similar a la de otros imperios de la Edad Media europea, en donde el Estado y la religión se juntaban de la mano para gobernar la sociedad. En el primer escalón estaba la nobleza, que se constituía por aristocracia, y la Iglesia, en donde se denominaba mandato divino. Ellos estaban en las clases privilegiadas. Algunos comerciantes juntaron sus bienes gracias al tráfico comercial, pero por más bienes que tengan, no pudieron tener un puesto político. Los artesanos prosperaron mucho e hicieron productos de seda, perfumes y jabón. Pero los campesinos tampoco se quedaban atrás. Ellos también aportaban una parte a la sociedad en lo que es agricultura y ganadería. Y los siervos libres y esclavos carecían de derechos. Punto B. Economía bizantina. El Imperio Bizantino era una potencia, porque desde su capital Bizancio se iniciaba la ruta de la seda, en donde conectaba Europa con Oriente, que así pudieron llegar todo tipo de especies y materiales de lujo, que hasta en este momento no se pueden conseguir, y si se consigue es de forma irregular. C. Religión bizantina. Uno de los rasgos más característicos de la civilización bizantina es la importancia de la religión. El estamento eclesiástico y la ideología oficial, el emperador, la iglesia y los patriarcas se identificaron progresivamente con el apego a la verdadera fe, que es el cristianismo ortodoxo, que fue el importante factor. Sociedad. Podríamos hablar sobre el hipódromo, pero quiero hablar sobre una gran figura del Imperio Bizantino, una pionera del feminismo, por la que redactó leyes para defender a la mujer. Estoy hablando de Teodora, que nació en el 501 y murió en el 548. Teodora era de orígenes humildes. Siendo actriz, conocía a Justiniano, que era el emperador del Imperio Bizantino. Justiniano estaba enamorado de Teodora, aunque había una ley que prohibía a los emperadores casarse con mujeres de orígenes dudosos, pero él cambió esa ley y se casó con Teodora. Teodora, siendo emperatriz, se preocupó por las mujeres de todo su imperio y redactó estas leyes defendiendo a la mujer. 1. Fue la primera autora de la ley del aborto. Cambió la ley del matrimonio, restringiendo al género masculino a la bigamia. Protegió al adúltero y adúltera al castigo. Permitió el matrimonio de distintos integrantes de clases sociales, religión o raza. Permitió que las mujeres se divorciaran libremente. Hizo penas para los violadores y prohibió la prostitución forzosa. Mejoró el sistema de salud femenino. Último, pero no menos importante, hizo la ley de reconocimiento de hijos bastardos. Como podemos ver, el Imperio Bizantino y Teodora hicieron grandes e importantes avances para el papel de la mujer en la sociedad. Espero que este video haya sido de su agrado, profesora Rubiel Espinosa. Me despido. ¡Chao!